Continuando un poco con temas de hardware abierto, pues eso, empecé con la construcción de impresoras 3D, me interesó porque es una información que es abierta, que se comparte, que es un valor permacultural, compartir. Se utilizan componentes fáciles de encontrar y que son de origen vegetal, básicamente, y te da la posibilidad de hacer algo muy revolucionario, que es esto, tener una fábrica en el escritorio y fabricar tú mismo lo que necesitas. Entonces, esta foto la hice aposta porque quería ilustrar en una sola foto cómo puedes, en el plazo de poco más de 5 horas, desear tener una cosa y tenerlo en la mano, que es la turbina esta que habéis visto en fotos anteriores. Esta turbina la hice en 5 horas. Y bueno, aquí está el diseño que hice, aquí la impresora imprimiendo y 5 horas más tarde, aquí hecha. Entonces, es la revolución que tiene la impresión 3D. Claro, ahora ha avanzado ya mucho, la industria ha tomado mucha fuerza con esto, se está empleando muchas otras cosas que no ya a nivel doméstico, pero esto en pequeñas explotaciones o en pequeños colectivos locales, incluso muy aislados, tener una pequeña fábrica de este tipo te permitiría construir herramientas o accesorios. Yo ahora, de hecho, parte de mis ingresos me los gano así, ¿no? Yo hago piezas para empresas, algunas de las piezas son únicas, o sea, me traen la pieza original o un croquis y yo les hago la réplica. Piezas de laboratorio, que igual tienen mucho coste si la compras tal cual, pero tú la haces en 3D y te sale mucho más barata, ¿no? Depende de qué pieza, pues. Y luego, pues con el hardware abierto he seguido haciendo cosas y, como os decía, intentándolas orientar a temas de sostenibilidad. Por ejemplo, es una máquina esta que permite diseñar espacios y prever cómo van a ser las inundaciones, las sequías, si va a haber sombra en un lugar o no, por las montañas. Tú puedes evaluar todo eso muy fácilmente. Esto es un espacio que tú moldeas con las manos y te genera el relieve instantáneamente. Entonces, ahora yo esto construyo, me lo piden universidades, porque la gente que estudia topografía, ingeniería de caminos y tal, con esto puede hacer simulacros. Y es una cosa increíble, es lo mejor que hay para esto, no hay nada que se le parezca, y es un proyecto abierto que se hizo en torno al año 2014 en California. Se liberó la información, entonces gente en todo el mundo nos interesamos y nos pusimos a hacer. Y bueno, pues aquí estamos, he seguido haciendo más de estos, ahora estoy haciendo otro para una universidad también, y seguiremos haciendo mientras podamos. En el mundo del 3D y del hardware abierto también, pues hay preocupación por el plástico y por los residuos. Entonces, pues en la impresión 3D hay muy poco rechazo, muy poco material que se tira, porque tú haces de cero la pieza y prácticamente no hay nada más. Te puede suceder que la pieza salga mal y la tengas que tirar, pero lo normal es que te salga bien, y si te sale bien ya está, no hay desecho. Aun con todo, pues hay intentos de aprovechar igual plásticos de botellas y otro tipo de cosas. Entonces, ha habido intentos diferentes, pero trabajando a esta escala doméstica son bastante problemáticos en general. Yo también lo intenté con esto otro. Esto es una máquina que construí hace 2 años, que no funciona muy bien. Mi propósito era reciclar botellas de polietileno. Se puede imprimir con polietileno. Entonces, mi idea era, con esta máquina, que es un kit que salió con un crowdfunding en Estados Unidos en torno al 2012-2013, pues mi idea era de triturar botellas, meterlas aquí y preparar filamento que luego imprimiría con él pues piezas. Pero no funciona muy bien, porque hay cosas que la escala es importante, necesitas un poquito más de escala. Esto es demasiado pequeño y demasiado poco fiable. Poco fiable es la palabra, o sea, te va a hacer filamento para imprimir, pero va a tener problemas de tolerancias, de defectos, impurezas o tal, y a lo mejor luego al imprimir tienes problemas. Entonces, al final es mejor algo más grande. Y este es un proyecto muy chulo, que de hecho aquí al lado en Irikilabs tienen, no sé si en todo o en parte, replicado esto. Este es un proyecto que, esto es un pequeño ecosistema de reciclado de plástico. Lo que ocurre es que ya va un paso más, porque esto está todo motorizado, requiere más energía, entonces tampoco lo puedes poner en cualquier sitio. La idea de lo otro que os decía es que podía ser fotovoltaico, etcétera, porque consume muy poco. Esto consume mucho más, pero es muy interesante. Esto se podría poner en cualquier lugar muy remoto. Si tiene suficiente suministro eléctrico, podría reciclar todo el plástico que tienen en la comunidad, ¿no? Y luego con la impresión 3D se pueden hacer muchas otras cosas, como por ejemplo construir casas. Este es un proyecto que está haciendo una empresa italiana que se llama WASP, que su responsable aquí es un maker que le conozco mucho porque vamos a ferias juntos y solemos charlar. Entonces, ellos han construido una impresora gigante que puede imprimir casas, pero bueno, todavía, a ver, muchas de estas fotos son un poco marketing, o sea, realmente esto lo han hecho, pero esta foto de abajo es una infografía, esta no es de verdad, pero esta foto sí es de verdad y estas también, ¿no? Tienen un lugar en Italia que le llaman Sambala y están queriendo crear una pequeña aldea hecha toda entera, impresa en 3D, es el proyecto que tienen, ¿no? Es esto. Y bueno, ya algún día lo harán, ahí andan. Pero vamos, que con todo este tipo de tecnologías, fijaros, esta impresora gigante, esta tiene 12 metros, la puedes meter en un contenedor de barco y creo que consume una energía, no sé si 1 kilovatio o algo así nada más. Consume tan poca energía que podrías ponerla en cualquier lado y construir las casas de un pueblo.
si por ejemplo ha habido un terremoto, ha habido algo, y se emplea la tierra del mismo sitio. O sea, se mete en un cazo que tiene, este de aquí, haces adobe con la tierra del sitio y lo vas echando. Y va haciendo con la propia tierra del sitio. Entonces, este tipo de estrategias locales son las que hacen falta. Otra cosa en la que vengo trabajando últimamente, y ya estoy terminando con esta lista de proyectos que guardan relación con la sostenibilidad y con el trabajo, digamos, a pequeña escala local, y en el que intercambiamos solamente información y no materias primas, porque es una de las claves, ¿no? Pues es una cosa que se llama Food Computer, que son unas máquinas con las que puedes cultivar alimentos en espacios cerrados, sin necesidad de la luz del sol. Entonces, este es un proyecto abierto también. Somos una comunidad, no sé, hay un foro, creo que estamos inscritos sobre 2.000 personas, pero activas igual somos 200 o así. Y bueno, vamos contando lo que vamos haciendo. Entonces aquí he venido haciendo experimentos, tanto desde semilla como desde plantel, he cultivado tomate, albahaca, lechuga, rúcula, cosas de estas. Estoy experimentando para ver el potencial que tiene, ¿no? Este proyecto del Food Computer me ha llevado a unirme a este proyecto, que es súper interesante, ha ganado ya varios premios internacionales. Esto lo lleva un chico que es de Alicante, que es experto en informática y desde hace unos años se hizo experto en drones para utilizarlo como activista en conflictos y tal. Él hasta ahora lo que venía haciendo es, los años anteriores, se iba a lugares donde había un conflicto de algo, a lo mejor gente que les querían desalojar de sus tierras o movidas de estas, y él iba con el dron y lo registraba para tener las pruebas de lo que estaba pasando, para tener ojos, ¿no? Y colaboraba con colectivos desfavorecidos y gente de esta, ¿no? Y bueno, lo que ocurre es que en todo ese proceso pues entra en contacto con mucha gente y pues surgió este proyecto que es para reforestación de árboles en zonas donde ha habido incendios o zonas con difícil acceso. Claro, pero esto se le puede dar muchas mejoras. Entonces se empezó con hacer un dron para poder tirar semillas y se juntó con un colega común que es permacultor y que es ingeniero de montes, que también está por la zona de Alicante y que conocía muy bien la técnica Nengodango. Nengodango le llaman en japonés, es una técnica de una persona que ya murió, que fue uno de los precursores del movimiento de permacultura, que se llamaba Masanobu Fukuoka, ¿vale? Entonces esta persona inventó esta técnica, consiste en peletizar semillas, envolverlas de barro con algunos nutrientes y tal, y de esta manera tú tiras la semilla y tienes mucha más posibilidad de sobrevivir y de germinar, porque tú una semilla la tiras tal cual y se la pueden comer los pájaros, los insectos, o puede pudrirse, o puede caer en roca y no arraigar. Pero si tú ya la pones con barro, al estar envuelta en barro, la mayoría de los animales no la van a comer y con ese poco de tierra y de nutrientes puede germinar y puede echar a andar y las posibilidades de que funcione son mayores. ¿Qué ocurre? Que aún y todo, empleando estas técnicas, han encontrado que a veces no va tan bien como quieren y entonces les gustaría poder caracterizar, decir, qué peletizado es mejor, en qué contexto, en cada contexto, qué peletizado funciona mejor que otro para hacer la elección adecuada. Y claro, para eso tienes que hacer muchas pruebas. Y entonces les ocurre, oye, igual con los food computer que tú haces y los modificas para poner un montón de semillas, podemos simular un poco un clima y ver qué pasa, ¿no? Y entonces me he metido con ellos por ese motivo. Estamos ahora un grupo de gente que estamos colaborando, también se ha sumado una persona, un biólogo, que va a hacer un poco el estudio más o menos un poco serio, riguroso, pero bueno, todavía estamos empezando, ¿eh? Hemos empezado hace 2 meses a reunirnos por internet y la idea es de que a finales de año pues podamos tener algo al respecto para empezar. También estamos intentando pillar alguna subvención y ahí andamos. Bueno, hablando de permacultura un poco más y de organizaciones que están haciendo cosas por ahí, de los que no habréis oído gran cosa quizás, pues está Permacultura Ibera. Permacultura Ibera nació hace cosa de 5 o 6 años, si no recuerdo mal, y es un intento de... Hasta ahora la permacultura, primero que ha habido pocos proyectos y aparte que está todo muy atomizado, ¿no? Cada cual iba a su ritmo, con su estilo de hacer las cosas y tal. Y nos conocíamos, pero no había mucha interacción. Entonces, Permacultura Ibera es un intento de aglutinar a todos los proyectos que hay en el Estado e incluso en Portugal, intentarlos aglutinar para sumar fuerzas y a lo mejor optar a ayudas públicas para hacer cosas. Por ejemplo, hay un proyecto muy interesante que tiene una relación muy estrecha con Permacultura Ibera, que es el Ecosystem Restoration Camp, que es un proyecto que está en Albacete, en el planicie de Albacete, pues un terreno muy grande que están regenerando con técnicas de estas, están recuperándolo, ¿no? Y han conseguido, es un proyecto que empezó hace poco y ha conseguido mucho empuje, porque ha tenido mucha publicidad en Holanda y en otros países, y vienen muchos voluntarios de toda Europa, incluso de otros lugares del mundo, vienen a trabajar allí, a hacer estancias largas y están trabajando en regenerar aquello, ¿no? Entonces es uno de los proyectos más interesantes y que está colaborando con Permacultura Ibera y hay otros muchos. Esto es el encuentro que hicimos anual, lo hemos hecho este año en un lugar precisamente del sur de Albacete, donde está el
donde estaban o donde están algunas de las empresas de ecológico más conocidas de toda la historia aquí, como Rincón de Segura, el Cantero de Letour, una serie de empresas que producen leche ecológica, queso ecológico, un montón de cosas que yo desde hace, no sé si 20 años, yo consumo ecológico desde hace muchos años, y hace la porra de años ellos ya estaban haciendo esto, llevan toda la vida. Y es una zona pues con mucha sensibilidad por lo ecológico. En este mismo sitio que hicimos este encuentro, un mes más tarde o así, hicieron un curso de tracción animal, que es un tema que la mayoría de la gente desconoce cómo va, porque ya todo se ha mecanizado, pero si tú quieres funcionar a escala pequeña y con tal, pues igual con un burro, con un caballo o con así muy poca cosa, te puede permitir de funcionar muy bien, ¿no? Pero hay que saber cómo hacerlo, claro. Bueno, la razón de esta charla ha venido de la mano de Ecolise. Ecolise es una organización que, si no recuerdo mal, tiene la sede en Bruselas, por ahí, pero que es de ámbito europeo, y lo que hace es poner en contacto a aldeas, a comunidades, a colectivos, a proyectos que están trabajando de una manera o de otra por la sostenibilidad o por la transición ecológica, energética, etcétera, ¿no? Entonces, pues convocaron este encuentro, creo que otros años también lo han hecho, pero este año lo han dado más empuje, vamos a decir, y en esta página web, si vais, pues bueno, Ecolise es la organización, pero luego han creado una página específica para esto, y ahí podemos ver en un mapa, de forma interactiva, vemos los proyectos que ha habido, ¿no? Como os decía, no tiene que ver con lo de Fridays for Future, pero se ha dado la coincidencia y me parece genial, porque estamos hablando de cosas parecidas. Hay otros movimientos también. Este movimiento nació de la permacultura, igualmente, igual que agricultura regenerativa. Lo fundó esta persona que veis aquí. Este es un educador inglés que vive en un pueblo de unos 8.000 habitantes que se llama Totnes, y que empezó a trabajar con el tema de cómo hacer una transición energética por el pico del petróleo y una transición ecológica de producir alimentos en el pueblo, tener bancos de tiempo, crear estructuras locales y es un movimiento además que no tiene que ver con la política, es completamente transversal, ¿vale? Y ha tenido bastante éxito en Totnes. Lo que pasa es que Totnes es una ciudad pequeñita y que igual es más fácil, ¿no? Pero se ha creado un movimiento en torno a esto. Se han ido formando educadores con toda la metodología de transición, se ha ido, digamos, articulando. Entonces aquí le tenéis a Juan del Río, que dentro del colectivo de movimiento de transición que hay aquí es la persona que más conocida. Son varias. ¿Cómo efectuar esta transición? Por ejemplo, han estado en un pueblo de aquí de Guipúzcoa que se llama Orendain, que está al lado de Tolosa. Ese pueblo ha trabajado con ellos porque consiguieron una subvención, hará cosa de 1 o 2 años, que les permitía trabajar con 3 municipios para el tema de transición. Entonces se presentó Carcaboso, que creo que está por Extremadura, Orendain y otro pueblo más que ahora no recuerdo. Entonces, bueno, no he hecho seguimiento a aquello como ha acabado, pero ellos siguen dando formación de estas cosas, y ahora aún mismo lo que están haciendo están grabando una película que es esta. Hicieron un crowdfunding hace unos meses, recaudaron los fondos y ahora están rodando la película. Y de hecho, hace 2 semanas han estado aquí. Grabaron en el tejado de Tabacalera, porque estuvieron entrevistando a Goyener, por un lado, como cooperativa de consumo eléctrico, que está trabajando con infraestructuras propias que están construyendo de tipo renovable, y luego estuvieron con una ecoaldea que está en Navarra que se llama Arterra, que se ha hecho bastante famosa en el mundo de las ecoaldeas, ¿no? Otras organizaciones que tenemos, que son como con otro perfil, vamos a decir, ¿no? Porque lo que os he comentado antes, movimiento de transición, es un movimiento así como muy suave, muy de convencer, de explicarte las cosas y tal. Este es un movimiento ya de activistas, de acción no violenta, pero un poco pelín cañera. Es un movimiento que ha nacido hace muy poco tiempo, hace apenas 1 año. Yo recuerdo en redes sociales como nos escribieron a gente para sumarnos, y a mí me rayó mucho porque lo primero que te decían es: ¿estás dispuesto a ser detenido y a que te metan a prisión por defender al movimiento? Tienes que estar dispuesto a cosas como esa. Digo, bueno, pues ahí te quedas, ¿no? Yo no voy a meterme yo ahí, ¿no? Pero, a ver, ellos lo que están sobre todo trabajando es en Reino Unido. Aquí también han hecho cosas, pero en Reino Unido han hecho sentadas en arterias de ciudades grandes, como en Londres mismo. Se han plantado ahí en mitad de la calle y han colapsado Londres durante varias horas. Y lo que están haciendo, lo que pretenden, o su visión de cómo hacer las cosas, es la de conseguir mucho apoyo mediático a base de hacer cosas de ese tipo, ¿vale? Que llamar mucho la atención, que la prensa hable de ellos y de lo que están haciendo, y poner al tema del clima en la agenda como tema número 1. Claro, entonces no sabían de Greta. Claro, Greta ha venido después y con otra vía completamente distinta está consiguiendo más que ellos y más que todo el mundo. Entonces, claro, ellos también se han sumado a lo que está haciendo Greta, ¿no? Porque digamos que van por el mismo camino. La cuestión es de que esta gente, otras razones por las que no me interesó, yo voy a ser sincero, ¿no? Básicamente piden 3 cosas, su ideología, su esto es 3 cosas, y son completamente fuera de la realidad. Porque una de ellas creo que dice
emisiones de carbono cero de aquí a 2025. Es tan ridículo, no sé ni cómo lo dicen. Es súper absurdo. No se va a cumplir. Entonces, pues no sé ni cómo lo piden. Pero bueno, en fin, cada cual con su... tienen algún vídeo, algún material que podéis encontrar en Internet. Y luego este otro, esto lo he conocido hace menos tiempo, y esto es un poco, en fin, es para quedarse depre, como dice ahí, ¿eh? Yo os lo cuento, cada cual que piense lo que quiera. A veces es un profesor inglés que estaba tan ricamente en la universidad, pero decidió dejarlo y dedicarse al activismo en tema de ecología, ¿no? Y lanzó un paper, escribió un paper de estos universitarios, así, pues como con todo ese rigor, citando a gente y tal, pues el típico artículo científico, pero hablando de adaptación profunda, hizo un mapa para hacer la transición de la tragedia climática, o no sé qué, algo así. Y es un documento de 18 páginas que lo podéis encontrar por internet y tiene perlas que, bueno, que si te lo lees entero te da lo que dice aquí. Este artículo decía eso, que la gente que se lo ha leído, hay mucha gente que le entra tal yuyu que le está tratamiento, la depre que le entra. Entonces, bueno, en fin, él viene a decir que el colapso y la transición abrupta es un hecho y que nos tenemos que ir preparando, sobre todo psicológicamente. Él entra mucho en el tema de la preparación psicológica, el de decir, tenemos que aceptar que igual no podemos vivir en el lugar que estamos, que es un lugar que consideramos seguro porque las cosas pueden empeorar, a lo mejor tenemos que emigrar, tenemos que movernos, que es lo que por otro lado pasa en montones de lugares del mundo. Pero claro, él se está dirigiendo a Occidente, al primer mundo, ¿no? Y él viene a decir eso, que van a poder pasar muchas cosas que digas, es que igual te vas a encontrar con que un día no te sale agua en el grifo, porque sencillamente ha habido un apagón y las instalaciones que te suministran el agua se han parado. Y este tipo de cosas que hoy nos parecen como que dices, eso pasa muy lejos de aquí, eso aquí nunca va a pasar, pues puede pasar y te tienes que ir mentalizando de que ese tipo de cosas pueden pasar y tienes que estar preparado, sobre todo psicológicamente, y preparado también de que hay que recuperar el trabajo colectivo, el trabajo de comunidad, el colaborar juntos, el espíritu de Ausolán que aquí hemos tenido y que en otros lugares lo llamarán de otra manera, pero siempre ha existido, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay unos extractos, si sale, hay un extracto aquí del manifiesto, pero ahora no me apetece leerlo, es un poco... además es como muy... Os leéis el documento si lo queréis, si os interesa. Y luego aquí hay otro, para terminar, que tiene un error que no lo he podido arreglar, me ha quedado un pegote ahí. Esto es un extracto de un texto que escribió Pedro Prieto. Pedro Prieto es una de las personas que ha impulsado los temas estos de pico del petróleo y todo esto aquí desde hace muchos años, ¿no? Desde año 2003, 2004, ¿no? Entonces, esta persona yo le he conocido personalmente hace años y, bueno, a veces tu vida cambia por cosas que te suceden y te orientan de una manera muy específica. Entonces, esta persona, compañía de telecos muy conocida, y él construía centrales de telefonía. Y él le tocó vivir la primera guerra del Golfo en Irak. Él estaba allá construyendo una central telefónica y estalló la guerra. Y no le dejaban salir del país, le decían que siguiera trabajando, que él tenía que hacer su esto y las pasó canutas. Y bueno, yo creo que eso le marcó. O sea, fue suceder aquello y claro, se empezó a interesar, salió de allá, pero las pasó canutas, tuvo problemas porque también su familia estaba allí, tuvieron que salir de mala manera, en fin, los detalles no los conozco. Lo que os quiero decir es que fue una situación muy difícil, personal de él, y después de aquello se interesó por tema de geopolítica y en particular por el tema del petróleo, ¿no? Entonces, pues se convirtió en una persona muy experta y empezó a liderar un movimiento de concienciación de la gente de todas estas cosas que siempre ha estado como muy... que casi nadie sabe que existe, pero ahí está. Entonces, claro, a raíz de todo esto de Greta, en las redes se habla muchísimo de Greta, hablando a favor y en contra, mucha gente, y yo también me incluyo. Claro, cuando tú sabes de que te dicen han muerto más de 200 personas en América Latina por luchar por el medio ambiente y muchas de esas personas las habrán torturado, les han amenazado de muerte, hasta que finalmente las han matado. O sea que han tenido un grado de compromiso brutal y tú dices, jo, nadie sabe ni cómo se llamaban, ¿no? El último que he oído eran 3 ingenieros agrícolas recién salidos de la universidad, por eso el contexto, ¿eh? Tienes toda la vida por delante y tú quieres ayudar a los campesinos, les quieres ayudar a que tengan mejores cosechas, para que tengan más diversidad, para no depender de las mafias, del narco, no sé qué, y van y les metan un tiro. Con toda la vida por delante. Y tú oyes esas historias y luego, claro, es inevitable, yo por lo menos, y mucha gente lo piensa, es inevitable pensar, joder, una chica se planta delante del Parlamento con una pancarta haciendo pira de clase, que tú te dices, lo normal es que le dieran una colleja y le mandaran a clase. Pero por lo que sea, ha ido eso rodando la bola y ha llegado lo que ha llegado y pones en la balanza y dices, jo, es genial que haya llegado a eso, que lo haya conseguido, pero te parece como muy injusta la vida, ¿no? En fin, es lo que hay, ¿no? Entonces, aquí en este escrito, que es bastante más largo, Pedro Prieto, cuando escribe, es muy cínico a la hora de escribir, da un montón de datos que son abrumadores, te los pones sobre la mesa y casi es capaz de desmontarte cualquier idea, porque te muestra los datos y te das cuenta
que la idea no va a funcionar. Entonces, claro, por ejemplo, mira, además tenemos una noticia muy concreta de ayer mismo, una compañía de una británica que ha quebrado además después de más de 100 años. ¿La habéis oído? La compañía esta de viajes, que hoteles y tal y cual, que ha quedado un montón de gente tirada, pero 20.000 trabajadores a la calle de un día para otro. Bueno, pues él precisamente fue un poco profético este hombre, porque esto lo escribió hace unos 3 meses y aquí precisamente habla de eso, ¿no? Que Greta, en vez de ir a la ONU, debería venir aquí, reunirse con representantes del turismo y decirles, no, que vamos a quitar los vuelos turísticos de avión y con eso reduciremos del orden del 6% las emisiones de CO2, pero pues todos os vais a quedar sin trabajo. Hay que decir eso a la gente. Si queremos reducir el carbono, no es por poner bombillas o por tener coche eléctrico, habrá que hacer cosas muy drásticas, ¿no? Entonces, pues es que te pones a hacer los cálculos y es que no dan. Y esa es la gran verdad que nadie se atreve a decir. Los políticos no se atreven. Fijaros lo que ha pasado en Francia con los chalecos amarillos. Fue porque subieron el diésel, un poquito. No sé si mucho o poco, pero no debió ser una subida desproporcionada. Subió y la gente estalló. Entonces, si por una cosa como esa se pone la gente así, imagínate si tú les dices que tienes que el sector de automoción, como dice aquí también, el sector de automoción es como el 14% del PIB o algo así, aquí. Tú imagínate que tú dices, no, el coche, mucha contaminación, mucho no sé qué, y tienes que desmontar parcialmente el sector o lo que sea. Es que cualquier actuación que tú tengas en la industria o en cualquier cosa que tenga cierto impacto significa que tiene una contrapartida y hay que lidiar con eso. Y ese es el gran problema que hay. Entonces, pues claro, lo que comenta aquí luego más abajo, pues que a toda esta gente que va tan animada a estas manifestaciones y que piensa que digan a los políticos la verdad, porque es una de las cosas que Fridays for Future pide. No sé si hay alguien de Fridays for Future aquí, pero bueno, una de las cosas que piden es que digan la verdad, que escuchen a la ciencia y una serie de cosas. Bueno, pues es que decir la verdad, si tienes que contar cosas como esta, es que nadie las quiere contar. Yo las puedo contar porque no soy nadie, pero en la Unión Europea o en donde sea que se reúnan, nadie se atreve a decir esto, se monta la de Dios, ¿no? Y al final, ¿qué sucede? Estas cosas, la única manera de que entran es, pues, sucede una guerra o sucede no sé qué tipo de calamidad y es así como se produce el decrecimiento forzoso, porque claro, uno de los debates, que es ahora que ya vamos a entrar al debate o a las preguntas, es si el decrecimiento se puede conseguir de manera ordenada y planificada, porque claro, hay gente del mundo de la economía y del tal que habla del decrecimiento como algo que se puede hacer, pero nunca se ha hecho. O sea, por ejemplo, hemos tenido decrecimiento con la crisis del 2008, ha habido decrecimiento, pero no ha sido querido, ha sido... Las circunstancias nos han llevado y a lo mejor es que hubiéramos querido intervenir y hubiera sido peor. Depende de qué intervención harías, sería aún peor. Es una cosa que es muy difícil de planificar porque estamos hablando de un sistema dinámico. La economía es un sistema dinámico también y a lo mejor tocas donde no debes y la lías. Entonces, es muy difícil. Lo normal en toda la historia, los decrecimientos o incluso los colapsos de civilizaciones se han producido por factores que no han sido controlados. Entonces... Y esa es otra cuestión. El tema del colapso, que hemos venido hablando varias veces en la charla, no solo es una cosa que es probable o que hay elementos para pensar que sea probable, es que a lo largo de la historia ha sucedido un mogollón de veces y nosotros probablemente seamos la primera civilización que podemos tener conciencia de que puede pasar y podemos prevenir. Lo que ocurre es que al mismo tiempo somos la civilización más compleja de la historia, la que ha creado mayores... ramificaciones y entonces es muy difícil deshacer eso. O sea, que decir, una civilización más antigua, igual tenías algún tipo de trastorno de tal, podías reorientarte. Cuando el Imperio Romano cayó y fueron entrando ahí en Europa gente de todos lados y tal, en fin, no da la sensación de que fue algo muy... En fin, fue una evolución más que un colapso, fue una evolución cultural y etcétera. Pero ahora sí que podría producirse. Imaginaros, yo os voy a contar una anécdota de hace muchos años solo para que veáis el impacto que tienen estas cosas. Yo me iba a comprar un ordenador en la época en que, te estoy hablando de los años, igual 1990 o así, de los primeros ordenadores. Y en aquella época eran muy caros. Y los portátiles, olvídate, no... Entonces estaba yo esperando porque yo veía que cada mes bajaba 5.000 pesetas, porque entonces eran pesetas, el coste del ordenador, el que yo quería. Y decía, voy a esperar 3-4 meses y tac, y lo compro, ¿no? ¿Y qué pasó? Que hubo un terremoto en Taiwán. Y en Taiwán se fabricaban todas las memorias RAM del mundo. No me expliques por qué, pero en aquella época fue así. Entonces pasó de la noche a la mañana, las memorias RAM subieron el precio 3 veces o no sé cuánto. Total, que ese ordenador que iba a comprar, de repente volvía a subir y ya me dije, mira, o sea, es todo tan conectado que cualquier cosa que sucede en cualquier parte impacta en todo el mundo. Entonces, por ejemplo, la refinería que atacaron hace unos días ha provocado que el petróleo suba en todas partes, en todo el mundo va a subir, pues es que funcionan así las cosas. Entonces, pues si se quiere hacer algo, hay que hacerlo con mucho cuidado. Así que... Y bueno, para terminar,
pues simplemente este dibujo que queda muy bonito para terminar. Tenemos que elegir un camino y es un camino que cojas cual cojas tiene sus implicaciones, ¿no? Aquí parece muy fácil elegir, ¿verdad? A la izquierda parece que no me apetece mucho, pero ir por el otro lado también implica, también tiene sus contrapartidas, ¿no? Y bueno, esto es la charla, más o menos como esperaba, sobre 1 hora así. Entonces, ahora podemos hablar de cualquier cosa que haya hablado, os lo puedo explicar con más detalle, os puedo mostrar algunas páginas web que tengo ahí en el ordenador para que las podáis ver, y también podemos ver, tratar algunas cuestiones, o bien preguntas, o bien debatir. Yo me he preparado también incluso algunas preguntitas, pero como las tengo en el móvil y estoy grabando, pues no sé si ahora voy a poder verlas, ¿no? Pero básicamente era el de, bueno, pues algunas de las cuestiones que os he comentado, el decrecimiento, si creéis que es posible un decrecimiento ordenado o no, si creéis realmente que hay indicios o hay certezas de que un colapso se pueda producir, todo ese tipo de cuestiones. Aquí cualquiera puede opinar, porque vamos, esto es como, somos como opinólogos de la televisión o de la radio, da igual, nadie sabe lo suficiente de esto como para poder acertar, ¿no? Hay gente que tiene, digamos, más datos por un lado, o que tiene igual pues una base previa de lo que sea, pues que le ayude a explicarse mejor, pero no por eso va a poder acertar. Fíjate, por ejemplo, yo estoy en foros relacionados con el tema del petróleo y tal desde 2004, que ya ha llovido, y claro, en aquella época decían que iban a invadir Irán en el 2006. Fíjate lo que pasa, Irán no han invadido en 2006, ahora también están hablando, pero tampoco sabemos si va a pasar algo ahí. Pero quiere decir que especulaciones se pueden hacer todas las que se quieran, ¿no? Y a veces no pasan las cosas como, por ejemplo, el pico del petróleo, lo que os he comentado antes, hay mucha gente que argumenta en contra, pero nunca he terminado de leer argumentos buenos. Sí que leí hace poco uno que ya me gustó más, y que es que bueno, que cuando se hizo ese modelo de predicción del petróleo, la manera en que se extraía petróleo ha cambiado mucho. O sea, en aquella época se sacaba el petróleo que se ve en las películas, ese que picabas y salía así, el chorro, ¿no? Bastante fluido. Entonces, el petróleo ese es el petróleo, el que llamaban el crudo, es el petróleo de siempre. Ese petróleo comenzó a agotarse en 2005. Cada vez se sigue extrayendo, pero cada vez menos. Entonces, ¿qué ocurre? Que otros petróleos que se sacan tienen otras condiciones, son más viscosos, tienen composiciones diferentes, etcétera. Entonces, es más difícil predecir su modelo de extracción y tal, no tiene por qué ser necesariamente igual. Entonces, las proyecciones que tú hagas con eso, pues pueden, en fin, puede ser que el decaimiento sea muy lento, no sabes, ¿no? Entonces, por eso hay gente que dice que el modelo este de pico del petróleo, que dicen que antes de 2020, pues que, en fin, que la cosa va a decaer bastante y 2020 está aquí a la vuelta de la esquina, eso es lo que decían, pues pueden no ser ciertos, ¿no? De hecho, no parece que pase nada. Pero técnicamente es posible. Y bueno, sí que hay algunas otras cosas que se pueden tomar en cuenta, que sí que son ciertas. La gente lo que tiene que tener claro es que no se puede hacer una transición energética 100%, como se dice, es mentira. Porque de toda la energía que utilizamos, la gran mayoría, o sea, hay una parte que es eléctrica, pero es otra parte que hay calefacción, transporte, etcétera, esa no es eléctrica. Electrificar eso, imagínate sumar todo eso a la producción eléctrica que ya hay ahora. Que ahora te hablan de que vamos a tener renovables 100% para no sé cuánto, vale, sí. Igual renovables lo que ahora es eléctrico, quitas las nucleares y tal, pero suponte que sea posible, que también tengo mis dudas. La cuestión es, y tú a eso añade ahora todo lo demás, ¿cómo lo vas a hacer? Por ejemplo, el transporte por tierra se podría echar mano del ferrocarril. El ferrocarril, si hubiera redes de ferrocarril más con mejor planificación, vamos a decir, no tanto el tren de alta velocidad, sino líneas de menos velocidad, pero con mucho más tupido, con muchas más líneas, y se podría maximizar eso, se podría transportar mucha más mercancía, mucha más gente, se podría utilizar el tren como una alternativa bastante interesante, pero bueno, por ejemplo, el transporte por carretera con camiones como se hace hoy día, por ejemplo aquí, que se utiliza mucho, ese es un modelo que debería de desaparecer con todo esto, ¿no? Y así muchas otras cosas, pero claro, todo eso requiere de planificación y, en fin, y también hay mucha gente que está en contra, muchos intereses, entonces podéis hablar, ¿eh? No os cortéis. Además, yo ahora lo que voy a hacer es sentarme porque parece que estoy aquí en la tribuna y entonces, pues, así de paso, igual quitaré el sonido de la grabación porque ya he grabado la charla, un poco lo que ahora cuando hablemos igual no se va a oír tanto en la grabación y prefiero quitarla y así puedo llevar el guión encima y otras preguntas que tengo os las puedo lanzar. Comenta, dime.